Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Buenas tardes, desde el Palacio de la Moneda, dando la información sobre la evolución de la pandemia. La prensa juega una labor fundamental en su trabajo como ente comunicador, educador y además formador de opinión. Por eso siempre debo agradecer tanto a las radios Archi y No Archi como a los canales de Arcatel y Anatel y indudablemente al equipo comunicador de la Moneda y del Ministerio de Salud. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 10% en los últimos 7 días y es de menos 1% en los últimos 14 días. Es primera vez que en casi un mes tenemos esta variación negativa a 14 días. 10 regiones disminuyen y en la región metropolitana, donde hemos estado relativamente estables, el R finalmente es menor a 1, tal como podemos ver en la gráfica que están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué significa que el R sea menor a 1? Que la capacidad de contagio que tiene el virus en la región metropolitana exclusivamente ha disminuido. Hay algunas regiones que también han disminuido en su número de casos, como por ejemplo la región de Valparaíso, donde en los últimos 3 o 4 días ya se nota una disminución muy leve. Esto no significa que podamos cantar victoria, una disminución leve de los casos confirmados. También tenemos una disminución en la región del Biobío, donde tuvimos una sobrecarga enorme de pacientes, pero se nota una leve caída en el número de casos y también una disminución en la región de los lagos. Recordamos que aquí en Puerto Montt, en Osorno, también en Chiloé tuvimos una cantidad importante de casos y se nota una disminución. Sin embargo, en Coquimbo tenemos un gran aumento de casos y esto se ha mantenido en el tiempo, la curva es ascendente. Recuerdan que tuvimos también una ocupación muy alta en las camas UTI. Por lo tanto, en Coquimbo llamo a la población y sobre todo también a los agentes sanitarios, a nuestro personal, a hacer un esfuerzo más. Hemos demostrado que en Santiago el R es bajo, que en otras regiones es posible disminuir los casos, así que Coquimbo también puede disminuir sus casos y avanzar en este tema tan importante relacionado con la pandemia. Ayer quisiera destacar que en la revista Lancet, que es una revista muy importante desde el punto de vista médico y mundialmente conocida y valorada, se publicó un artículo sobre la seguridad, tolerancia e inmunogenicidad de la vacuna Coronavac de Sinovac, que es la que estamos aplicando, en adultos mayores de 60 años. En resumen, la vacuna de Sinovac es segura, es bien tolerada e induce anticuerpos neutralizantes, lo que asegura la protección contra el COVID-19 en mayores de 60 años. Hoy día, además, se celebra el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer. Por primera vez, Chile celebra el Día Mundial del Cáncer con una ley del cáncer promulgada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y que contó con la colaboración del Parlamento, sobre todo de la senadora Goich, del senador Chaguán. En los próximos 8 años, esta ley destinará más de 200.000 millones de pesos para formar especialistas, fortalecer la red y comprar equipamiento para atender a los pacientes con cáncer. Cáncer es la segunda causa de muerte en Chile por el momento. Con respecto a la vacunación, con mucho orgullo, con mucha alegría, podemos comunicar que hasta el momento hemos vacunado a 281.301 personas. 281.301 personas, estamos muy contentos con este número, debemos seguir aumentando obviamente. Este es un esfuerzo conjunto del personal sanitario, de los municipios, de la atención primaria, sin lugar a dudas que los alcaldes han hecho una labor y un trabajo gigantesco,
y obviamente también de los adultos mayores, que son los primeros que estamos vacunando en conjunto con el personal de salud que han acudido, los adultos mayores, con gran sacrificio algunos de ellos, a vacunarse y otros han sido vacunados en su domicilio. Hoy día jueves, 4 de febrero, hasta las 11:46 de la mañana, ya hemos vacunado 48.274 personas. Esto también es una cifra muy importante para nosotros. No quiero decir que es un récord, pero sí es un avance importantísimo. Probablemente comenzamos a vacunar a las 9 de la mañana y a las 11:46 ya teníamos 48.274 personas vacunadas y obviamente que esperamos seguir a este ritmo. Una vez más, destacamos que la mayoría de las personas vacunadas son mujeres, 65,3%, y 34,7% de hombres. En las edades mayores, entre los adultos mayores, adultos mejores, predominan las mujeres, ya tienen un promedio de vida mucho más largo que los hombres, y también en el grupo que trabaja en el sistema sanitario predominan mujeres, por lo tanto, esto se refleja en la vacunación. Estamos muy contentos con estas cifras, pero debemos continuar con el esfuerzo. No debemos bajar los brazos, debemos continuar vacunando y vacunando en orden, con calma, con tranquilidad, agradeciendo una vez más a todos los funcionarios de salud y también agradeciendo obviamente a los municipios, a la atención primaria, al personal de atención primaria que ha trabajado incansablemente en estos 2 días o 1 día y medio de vacunas. A continuación vamos a pasar a relatar los anuncios del día a cargo de la doctora Paula Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. En relación a los anuncios que vamos a dar hoy día, retroceden a cuarentena a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, Tocopilla, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de la Araucanía, Saavedra, Tolten, en la región de los lagos, Gualaihue. Retroceden a transición a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, en la región de O'Higgins, Paredones, Pumanque y Malica, en la región de Maule, Empedrado, Curepto y Gualañé, en la región de O'Higgins, Mayoa, en la región de Maule, Empedrado, Curepto y Gualañé. En la región de Ñuble, Portezuelo. En la región de la Araucanía, Pitrufquén y Melipeuco. Avanzan a transición a partir del día lunes a las 5 de la mañana en la región de Biobío, Cañete, Tirúa y San Rosendo. En la región de la Araucanía, Lumaco. Avanzan a preparación a partir del día lunes a las 5 de la mañana en la región metropolitana, las comunas de Paine, Estación Central, Tiltil, Independencia, Cerrillos y Padre Hurtado. En la región de Valparaíso, Zapallar y Cabildo. Y en la región de Maule, Pelarco. Esos serían los cambios que estamos haciendo a partir del día sábado y a partir del día lunes. Muchas gracias, doctora Daza, por la información. A continuación pasamos a relatar las cifras del día de hoy. Doctor Duñac, subsecretario de Redes Asistenciales. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 3.589 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.456 son personas sintomáticas y 1.013 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas COVID-19 en el país alcanza las 740.237 personas, de las cuales 22.887 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 698.248. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 155 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a los 18.731 personas en el país en lo que va corrido de esta pandemia.
1.510 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.272 se encuentran conectados a un ventilador mecánico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe una disponibilidad de 209 camas críticas disponibles a lo largo de todo nuestro país. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 52.040 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 8.217.733 exámenes realizados. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país fue de 6,9% y en la región metropolitana de 4%. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 163 recintos de hospedaje, con una capacidad de 12.160 cupos, de los cuales 7.614 están ocupados y el resto a disposición de quien lo pueda necesitar. Para mayor información, las personas pueden llamar al fono 800-726-666 o visitar en la página del Ministerio www.minsal.cl. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos entonces a las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Esto es respecto a la campaña de vacunación. Algunas dudas. ¿Pueden detallar dónde se desempeñan las personas más allá de los tramos por edad que se inocularán desde la próxima semana? Lo otro, en relación a lo mismo, ayer la Corte Suprema, por 10 votos contra 9, indicó que va a solicitar que la vacunación que también les corresponde la próxima semana se haga en las respectivas sedes de trabajo, es decir, en los mismos tribunales. ¿Es factible, como ha ocurrido con la influenza, esta es otra pregunta, que se hagan vacunaciones los fines de semana? Y por último, sobre el calendario de vacunación, el lunes usted dijo, ministro, que se va a publicar en lo que va a pasar a contar del 15 de febrero, pero saber si además del inicio de quienes tienen entre 69 y 60 años, tendrán también, por ejemplo, cabida desde el 15 de febrero en adelante las personas que tienen enfermedades de base. Buenas, muy importantes las preguntas. En primer lugar, toda la priorización se ha hecho en base a la criticidad de las funciones y en base obviamente a la edad de las personas y también en base a las enfermedades concomitantes o comorbilidades. Por lo tanto, nosotros no hemos designado sitios o lugares o empresas o servicios que tengan prioridades. Nosotros vamos a mantener nuestro calendario de vacunación en base a la criticidad. Ahora, las personas que desarrollan funciones críticas para el Estado, obviamente que están en ese grupo, pero aquí no hay, digamos, definiciones específicas. Insistimos, lo más importante es que se vacunen primero a los adultos mayores. ¿Por qué motivo? Porque son ellos los que caen más enfermos, son ellos los que mueren en mayor proporción, son los que se hospitalizan en las unidades de tratamiento intensivo. Así que vamos a mantener nuestros criterios de criticidad. Como hemos dicho, el lunes próximo vamos a ir publicando los calendarios a futuro. Y obviamente que en esos grupos se incorporarán otro tipo de funciones que no están todavía publicadas. Yo sé que hay mucha inquietud por los bomberos, por los profesores, todos van a ir apareciendo a medida que se vayan publicando los calendarios de vacunación, pero insisto, aquí lo importante es salvar la vida de aquellos que tienen más dificultad, que se enferman con más gravedad y que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Y después, obviamente, aquellos que tienen comorbilidad, también es muy importante porque sabemos que aquel que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un tumor, que está en tratamiento, debe recibir la vacuna para evitar que se enferme y también, obviamente, aquellos que cumplen funciones críticas dentro del Estado. En los fines de semana, sí, nosotros hemos dado la facilidad a los municipios de que puedan vacunar los fines de semana. Si necesitan una mayor cantidad de vacunas, existe una cantidad suficiente de vacunas. Nosotros tenemos vacunas suficientes para vacunar a 5 millones de chilenos a fines de marzo. No sabemos si esa cifra se va a completar o no, porque no toda la gente se quiere vacunar,
pero el Estado de Chile, el Gobierno de Chile, asegura esa cantidad de vacunas de aquí al 30 de marzo. Por lo tanto, si algún municipio, y me gustaría mucho, quiere vacunar el fin de semana, en concomitancia, obviamente, y en acuerdo con sus funcionarios, así lo aceptaremos y entregaremos las vacunas. El SAMU, por ejemplo, va a vacunar a todo su personal, me lo comunicó el doctor Mayans, este fin de semana. Así que estamos abiertos a ampliar los días de vacunación porque nos interesa, obviamente, avanzar rápidamente. Estamos con una muy buena cantidad de personas vacunadas. Hoy día, en pocas horas, en la mañana hemos vacunado a casi 50.000 personas, pero toda ayuda, toda colaboración, toda mano amiga que se tienda para seguir con la campaña es bienvenida. ¿Cómo están, ministro? Buenas tardes, subsecretarios. Karina Zúñiga, periodista de Tele 13. Quería preguntar particularmente por dos grupos que están preocupados por la situación de la vacuna. Uno de ellos es bomberos y el otro también, ¿qué pasa con los profesores? De parte de bomberos han señalado que por qué o a ellos les interesaría que fuese lo antes posible esta vacunación. Lo mismo en el caso de los profesores, entendiendo que se mantiene la idea de que las clases comiencen en marzo. ¿Qué pasa con estos dos grupos? ¿Cuándo van a ser vacunados o está la posibilidad de que se pueda incluir a partir de este lunes 8 cuando comiencen los funcionarios que cumplen un rol crítico? La verdad es que obviamente los bomberos cumplen un rol crítico, pero nosotros hemos priorizado antes de los bomberos y los profesores, y ya lo dije hace un minuto, a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. O sea, una persona que tiene hipertensión arterial, una persona que tiene un trasplante de corazón o de pulmón, una persona que tiene una diabetes, una persona que tiene que es insulino dependiente, que tiene un tumor que está en tratamiento, obviamente que tenemos que priorizarla. ¿Por qué? Porque esa persona puede enfermarse mucho más fácilmente que otro grupo de personas. Ahora, si hay un bombero que tiene más de 60 años, si hay un bombero que tiene hipertensión, que tiene diabetes, o hay un profesor que está en ese grupo, también se va a vacunar antes que el grupo total. Aquí hay que entender que no podemos vacunar a todos de una sola vez. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ir por etapas. Por lo tanto, yo quiero mucho a los bomberos. Mi padre fue bombero insigne del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y de todo Chile, así que ¿cómo no los voy a querer? Pero yo les pido que tengan paciencia, tenemos que ir poco a poco. Nosotros sabemos la importancia de los profesores, de las parvularias, de los bomberos, pero hay gente que por su enfermedad, por su edad, tiene que vacunarse antes porque ellos son los que sufren un COVID mucho más severo. Así que yo les pido que tengan paciencia. Hay vacunas para todos. No podemos vacunar a todos en una misma semana, en un mismo día. A todos les va a tocar la vacuna, pero por favor entiendan que nosotros tenemos que priorizar a los adultos mayores y a las personas que tengan alguna enfermedad crónica y obviamente que ellos se van a vacunar. Eso está escrito, está entre los grupos 1, así que paciencia, calma, les va a llegar la vacuna sin lugar a dudas. Ministro, y en el caso de los profesores, entendiendo que las clases podrían comenzar en marzo, ¿dan los tiempos, calza los tiempos? Nosotros con el cuerpo de profesores, obviamente, queremos vacunarlos cuanto antes, no solo a los profesores, sino que también educadores de párvulos y auxiliares de la educación. Trataremos de avanzar lo más rápidamente posible. Esta idea de los municipios de vacunar los sábados, por ejemplo, me parece excelente para poder ir más rápido. Hay que recordar que todas las clases se abrieron o los colegios se abrieron en forma voluntaria, los trabajadores de los colegios trabajaron en forma voluntaria, los papás enviaron a sus niños en forma voluntaria. Con el ministro Figueroa, el ministro de Educación, hicimos protocolos muy estrictos para evitar la infección y de hecho la tasa de infección en los colegios es bajísima hasta el momento y además los niños no son capaces de transmitir este virus como si lo hacen con la influenza, con el sarampión o con otros virus. Por lo tanto, yo llamo también a la tranquilidad, van a ser vacunados, si podemos hacerlo antes del 1 de marzo lo haremos y si no, lo haremos dentro de las primeras semanas de marzo. Pero obviamente que ellos están considerados, sin lugar a dudas. La población chilena además está considerada, porque después del 30 de marzo vacunaremos a todos los chilenos entre 18 y 59 años de edad
para llegar a fines de junio, ojalá, a cubrir al 80% de la población susceptible de ser vacunada para crear ese efecto capullo o efecto rebaño que todos esperamos. Antes de eso, la pandemia sigue. Hay que mantener la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, tal como lo dijo el presidente de la República ayer en la cadena nacional. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En relación al plan de vacunación, hubo algunos problemas específicos, particularmente en Viña del Mar, donde la logística se vio sobrepasada, se generaron aglomeraciones y muchos adultos mayores tuvieron que esperar horas para inocularse. Le quería preguntar de quién es esa responsabilidad y si tienen conocimiento, algún catastro de otros lugares que haya presentado también problemas. Y sobre la cifra de fallecidos que acaban de entregar en este reporte, es un número bastante alto, 155 decesos, bastante preocupante, por lo cierto. ¿Cuál es la explicación con respecto a este número? ¿Es una tendencia? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta la contestará la doctora Paula Daza y la segunda parte de la pregunta la contestará el doctor Duñac, que está a cargo de las cifras. Doctora Daza. Bueno, con respecto a la situación de Viña del Mar, la información dada por el intendente de la región, efectivamente hoy día en la mañana particularmente se produjo una serie de aumento de número de personas en algunos CEFAM. Inmediatamente se trasladó al lugar el intendente, el gobernador y el Ceremi, y ahí se produjo una situación particular que habían personas que estaban esperando el retiro de medicamentos y también había personas que estaban esperando, por supuesto, desde muy temprano la vacunación. Afortunadamente, después de una hora, rápidamente, bajo la determinación y las medidas que tomó el intendente de la región, como fueron, lo primero que nada es que el Ceremi de Salud incorporó personal de la Ceremi de Salud para apoyar y para agilizar el proceso de vacunación en el lugar. Lo segundo, también el Ceremi de Salud, subrogante, dispuso de móviles en el lugar para que en caso que hubiera un aumento de demanda en el lugar de vacunación, poder trasladar a las personas a otros centros de vacunación para evitar que las personas mayores se esperaran. Y lo tercero, que también se dispuso de sillas, de toldos, para que las personas que estuvieran esperando o después tuvieran que hacer el reposo, como sabemos las personas que después que se vacunan tienen que esperar un rato para asegurar que la vacuna no produjo ningún efecto, no pase nada, se dispusieron de sillas y de toldo. La verdad que las situaciones particulares que hemos visto son situaciones muy particulares, muy escasas, pero todas las autoridades regionales, los intendentes, los Ceremis, hemos estado monitoreando detalle a detalle cada una de las situaciones particulares que estamos viendo en nuestro país para poder rápidamente solucionarla y obviamente dar el apoyo necesario desde la autoridad regional, desde la Seremi de Salud, ya sea con situaciones como lo vimos hoy día en la región de Valparaíso, con móviles para trasladar a las personas y también con personal para poder agilizar el proceso. Así que en eso, como gobierno, estamos mirando cada una de las regiones y probablemente en algunas situaciones particulares, si lo volvemos a ver, ahí vamos a estar para solucionar los problemas. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto al número de fallecidos, contestará el doctor Alberto Duñac. Muchas gracias, ministro. Dar tranquilidad que estas cifras en ningún caso representan una tendencia, sino que solamente son la acumulación de pacientes que fallecieron durante el fin de semana, que normalmente, como es habitual en los días jueves, muchas veces se concentra en este reporte. Pero la verdad es que la tendencia ha sido exactamente la misma, no ha habido un cambio y es solamente un efecto de concentración del reporte, nada más. Muchas gracias, doctor Duñac. Está sin sonido. En Viña del Mar, la respuesta que daba la subsecretaria Paula Daza, ¿podemos entender entonces que finalmente fue el municipio de Viña del Mar el que no realizó su trabajo, el que tuvo el problema de la gestión adecuada? Bueno, lo que yo quiero decir que probablemente en esta situación donde es un hecho histórico el tener que salir a vacunar a esta cantidad de número de personas, podemos presentar estas situaciones y ver estas situaciones y obviamente cada municipio ha implementado su infraestructura y su recurso humano. Nosotros vamos a estar apoyando este proceso, este es un hecho histórico vacunar este número de personas, además en pandemia, porque hay que recordar que tenemos que llevar a cabo este proceso de vacunación estando en pandemia, por lo tanto nosotros como gobierno
gobierno y los municipios están haciendo y tomando todas las medidas necesarias para que este proceso sea tranquilo y evitando las aglomeraciones. Nosotros no vamos a criticar a ningún municipio, ni a ninguna persona en la atención primaria, ni a nadie que esté colaborando y haciendo todo el esfuerzo posible por vacunar a la mayor cantidad de pacientes. La cantidad de vacunados ha sido destacado ya en otras partes del mundo como ejemplar por la velocidad y por la cantidad de vacunados en poco tiempo. Nosotros sabemos que los municipios pueden tener dificultades locales, logísticas, como usted dijo, pero nosotros no vamos jamás a criticar porque sabemos que lo están haciendo con buena intención, con mucho esfuerzo y con la colaboración, obviamente, de todos sus funcionarios. Si además de eso requieren un apoyo de la seremía correspondiente, que depende de la doctora Daza, de la Intendencia, del gobernador, se lo vamos a dar indudablemente. Si aquí lo que queremos es tener resultados positivos y no estar destacando las pequeñas fallas que pueden haber ocurrido, que van a seguir ocurriendo, porque el ser humano no es perfecto. Por lo tanto, yo creo que nosotros no vamos a llamarle la atención a ningún municipio, a no ser que se cometa un grave error, todo lo contrario, los vamos a estar apoyando. Yo ayer le escribí a algunos alcaldes que habían tenido lentitud para animarlos, para decirles que sigan haciendo las cosas bien, que cuentan con nuestro apoyo y no para criticarlos. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Usted hizo alusión al iniciar el balance de la disminución leve que ha habido en varias regiones del país. Sin embargo, la mirada global dice que la situación siempre es más compleja en regiones versus la región metropolitana. De Ñuble hasta Los Lagos, por ejemplo, hay muchas comunas que están en cuarentena. Ahora se está sumando Coquimbo, una situación compleja en Antofagasta. Es una pregunta repetitiva en este tiempo. ¿Qué pasa en regiones distinto a lo que pasa en la región metropolitana que cuesta más bajar las cifras? Bueno, es una pregunta difícil, pero se la voy a traspasar al doctor Duñac, ya que él maneja todo el tema hospitalario y de ocupación de camas y tiene que tratar de interpretar esta situación, que no es fácil, pero como usted muy bien dice, hay una diferencia clara entre la región metropolitana y el resto de las regiones, que es al revés de lo que ocurrió al comienzo. Acuérdense que cuando partió o cuando tuvimos el pic de casos en junio-julio, era la región metropolitana la que dominaba, tenía gran cantidad de casos. Llegamos a tener una positividad del 40% de la PCR y un R mucho más alto que el que tenemos ahora. Pero bueno, le dejo la palabra a Alberto. Como dice el ministro, es bien complejo dar una explicación clara de los hechos ocurridos. Más bien podemos tratar de interpretarlos de alguna manera. El comportamiento del país está muy claro que ha sido muy heterogéneo. El norte de Chile y la región metropolitana se comportaron relativamente parecido en el primer brote. En los meses de mayo, junio y julio tuvieron una alza significativa seguida por un descenso paulatino. Hecho que no fue tan marcado en la zona sur. En el sur del país este fenómeno fue lentamente progresivo y continuó ascendiendo en forma paulatina hasta más o menos el mes de septiembre, en que se produce un pequeño quiebre de la curva y empieza a ascender en forma más pronunciada. Algo similar ocurre en el norte del país, que a partir de fines de noviembre, comienzos de diciembre, también se quiebra la curva y empieza nuevamente a ascender en forma más acelerada. Ahora, ¿cuál es la explicación de esos fenómenos? En ausencia de virus diferentes, porque se han hecho los testeos y se ha demostrado que el virus es el mismo, la única explicación posible es el comportamiento de las personas. Se ha demostrado bastante fehacientemente que el mecanismo de transmisión del virus, el mecanismo más relevante, es la transmisión aérea. Por tanto, a través de las gotitas, microgotas o gotas un poquito más grandes. Por tanto, de ahí la centralidad de que el comportamiento nuestro, el distanciamiento social, el uso de barreras de protección, el uso de mascarilla, sean las que en definitiva van a permitir contener esta pandemia. Así que si usted me pregunta cuál sería la explicación, creo que básicamente la explicación se debe al comportamiento de las personas y al seguimiento de las medidas de protección. Subsecretario, hay varias comunas que han pasado las 4 semanas de cuarentena. Hace algunas semanas ustedes anunciaron modificación al plan paso a paso, que eso no iba a ocurrir. ¿Qué está pasando? ¿Se está reevaluando esa situación?
Normalmente, desde hace 3 semanas se tomó esa decisión de que las comunas que ingresaban a partir de esa fecha iban a permanecer 4 semanas. Las comunas que estaban anteriormente en cuarentena no entran dentro de esa lógica. Pero esto se está evaluando en forma permanente y el próximo lunes se tendrán que evaluar en función del comportamiento que han seguido en la evolución de la pandemia. Muchas gracias, subsecretario. La última pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. La Contraloría ofició al alcalde Jadwe por el proceso de adquisición de este medicamento ruso Avifavir. ¿Qué riesgos hay con este medicamento? Ya que hasta el mismo Colegio Médico ha cuestionado este proceso. ¿Cómo están analizando ustedes esta situación? Bueno, este medicamento que fue aprobado para uso experimental en un solo SAR, en un solo recinto de atención primaria de la comuna de Recoleta y bajo la responsabilidad de un médico que debe seguir la evolución de los pacientes que acepten recibir este medicamento, tiene efectos colaterales o efectos adversos bastante importantes. El alcalde Jadwe me pidió que leyera el informe del ISP y yo lo leí, por lo menos sé leer, y en ese informe dice que obviamente las dosis que se recomiendan para coronavirus son 4 o 5 veces superiores a las dosis que se recomiendan para influenza, porque este medicamento fue diseñado y patentado y usado para la influenza, no para el coronavirus. Y los estudios en coronavirus, bueno, hay que completarlos. Por eso nosotros autorizamos, el ISP más bien, este uso experimental en Recoleta, que es legítimo, pero tiene que ser supervisado por un médico, tiene que ser entregado y el paciente además tiene que aceptar ser tratado con este medicamento y me imagino que habrá todo un protocolo bien hecho para reportar los efectos adversos o la ventaja que tenga este medicamento. De ninguna manera puede usarse, obviamente, como han dicho por ahí, en pacientes graves, porque un paciente grave no va a ir a buscar el medicamento al municipio o al SARS. En segundo lugar, este requerimiento de la Contraloría me parece que está dentro de la lógica de lo que hace la Contraloría, es decir, investigar en qué fundamenta la compra del medicamento para ser entregado a los habitantes de la comuna. Esto no es nada raro. A nosotros también la Contraloría nos pide informes sobre algunas de las actuaciones del Ministerio. No significa que se esté actuando mal, pero es un medicamento que tiene efectos teratogénicos. O sea, si lo toma una mujer embarazada, va a dañar al feto. Tiene alteraciones sobre el paracetamol. O sea, cuando toman junto el medicamento con paracetamol, hay un probable daño hepático mucho mayor y son esas las cosas que el ISP le hizo ver a Recoleta cuando solicitó esta aprobación para, repito, una vez más, un estudio experimental con este medicamento. Sí, ministro, ¿y hay algo que se puede hacer para fiscalizar el uso de este medicamento ya cuando lo estén administrando? ¿Le corresponde al Ministerio de Salud o al ISP? Le corresponde al ISP fiscalizar el uso de los medicamentos que están en prueba o están en ensayos clínicos, igual que las vacunas. Le corresponde además al municipio o al médico tratante enviar permanentemente las respuestas que él está obteniendo, los efectos adversos, los resultados de su estudio, porque eso justamente es lo que permite afirmar o negar la efectividad de ese medicamento. Creo que me parece muy bien que la Contraloría pida información, como ya dije, a nosotros también nos pide información sobre diferentes tópicos, pero eso no significa que se esté actuando mal. El ISP no se puede negar a la solicitud del uso de un medicamento cuando viene todo en regla. Lo que hemos hecho nosotros, solamente destacar, y el Colegio Médico también, que esto es un medicamento experimental que hay que demostrar que realmente es útil y que tiene efectos adversos severos y que la gente tiene que conocerla. ¿Por qué van a estar ocultando que el medicamento, si lo toma una mujer embarazada, le va a dañar al feto o le va a producir daño hepático si toma junto con paracetamol? Eso la gente tiene que saberlo, no tenemos por qué negar esa información. Con esto damos por término a la conferencia de hoy día. A las 7 de la tarde, a las 19 horas, vamos a dar información sobre el avance de la vacunación en Chile contra del coronavirus. Muy buenas tardes.